Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño. En el episodio pasado discutimos la evolución de las estructuras económicas de la Unión Europea. Especialmente nos concentramos en las acciones y empoderamiento del Banco Central Europeo bajo Mario Draghi, durante los peores años de las crisis económicas en Europa. Ahora nos vamos a concentrar en las instituciones políticas que componen esta organización. Discutiremos los beneficios, éxitos, errores y límites de esta unión de 27 países, analizando sus reacciones a la inestabilidad política y económica que ha sufrido este siglo XXI. Comenzamos con el acomodo. Como les explicamos en el episodio pasado, la Segunda Guerra Mundial devastó Europa. Por tanto, para promover la paz, los líderes europeos buscaron integrar las economías y decisiones políticas del continente. Para regular estos acuerdos económicos se fundaron instituciones con representantes de todos los países, los cuales fueron incluidos en el Tratado de Maastricht de 92, que oficialmente establece la Unión Europea. Finalmente, sus poderes fueron consolidados en el Tratado de Lisboa del 2007. Para gobernar una unión de países, la Unión Europea desarrolló una burocracia bastante complicada. Sin embargo, podemos comprender las funciones básicas de la Unión al estudiar sus 7 instituciones principales que gobiernan sus decisiones, electas por voto directo e indirecto de los distintos países miembros. De parte de la rama ejecutiva, empezamos con el Consejo Europeo. Este está compuesto por los 27 líderes de cada país miembro de la Unión Europea. Es el encargado de decidir las prioridades de la Unión Europea y resolver crisis, y entre ellos eligen un presidente del Consejo. Hoy en día, el presidente del Consejo es el ex primer ministro de Bélgica, Charles Michel. Seguimos con la Comisión Europea, que es lo más cercano a un gobierno dentro de la Unión Europea. Tiene poderes administrativos, propone leyes y presupuestos, administra las propuestas que son aprobadas y representa a la Unión Europea en instituciones internacionales. Cada país tiene un lugar en la Comisión y los comisionados son nominados por el Consejo Europeo, es decir, por los líderes de cada país, y son aprobados por el Parlamento Europeo. Hoy en día, la presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen, que es la exministra de Defensa de Alemania. Ahora vamos a la toma de decisiones legislativas. Primero está el Parlamento Europeo, el único cuerpo de la Unión Europea que es votado directamente, y cada país tiene escaños basados en la población. Después del Brexit, el Parlamento permanece con 705 escaños. En general, la responsabilidad del Parlamento es aprobar a los miembros y propuestas de la Comisión. El Parlamento no puede proponer leyes, pero la Comisión necesita la aprobación del Parlamento para poder pasar leyes o presupuestos, por lo que la Comisión está sujeta a revisiones parlamentarias. También está el Consejo de la Unión Europea, que es llamado el Consejo de Ministros, para evitar confusiones, y este está compuesto de ministros de cada país, votados en elecciones nacionales y tienen responsabilidades similares al del Parlamento. Finalmente, está el lado judicial y financiero. Hablaremos menos de estos en este episodio, pero los introduciremos rápidamente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la Suprema Corte de la Unión y toma decisiones que involucren leyes de esta Unión Europea. También, como les explicamos en el episodio pasado, el Banco Central Europeo es el banco central de todos los países que manejan el euro y el Tribunal de Cuentas Europeo es el responsable de la fiscalización y manejo de cuentas de la UE. Entonces, de manera muy simple, así es como funciona. Primero, el Consejo Europeo se une y decide las prioridades de toda la Unión Europea. Después, la Comisión Europea es responsable de proponer políticas públicas y el presupuesto correspondiente para estas para lograr llevar a la realidad estas prioridades. El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros tienen el poder de enmendar, alterar y rechazar estas propuestas, y como dos cámaras de un Congreso Nacional, ambos tienen que aprobar la misma versión de una propuesta para que se vuelva ley. El Tribunal de Justicia resuelve controversias, el Tribunal de Cuentas se asegura que los gastos sean los correctos y el Banco Central maneja las políticas monetarias, que prioriza que el euro mantenga un valor estable. Si quieren saber más de las prioridades, responsabilidades, financiamiento y política exterior de la Unión Europea, les dejaremos el link a un artículo del Council of Foreign Relations de donde basamos esta explicación en la descripción. Para tener representación organizada en distintos niveles de la Unión Europea, los partidos políticos de cada país están afiliados a partidos políticos europeos, por lo que miembros de un partido nacional también son miembros de este partido europeo al llegar a estas instituciones. Hoy en día, el partido político europeo con mayor representación en el Parlamento es el Partido Popular Europeo,
que incluye a partidos de centro y centro-derecha, como el UDC de la canciller Angela Merkel. Sin embargo, pertenecer al mismo partido político europeo no garantiza que no haya desacuerdos entre líderes y representantes nacionales, como veremos más adelante. Finalmente, discutiremos cómo se financian estas instituciones. La Comisión, por ejemplo, no tiene la autorización de gastar más de lo que recauda, y su presupuesto se decide en plazos de 7 años. En 2017 tuvo un presupuesto de $150 mil millones, que aunque suene como mucho, en realidad representa alrededor del 1% del PIB de toda la Unión Europea en ese momento. Todos los países contribuyen una tarifa única de sus ingresos a la Unión, siendo alrededor del 1% de su recaudación de impuestos total. La Unión Europea también recauda fondos a través de aduanas, que tiene sentido ya que la única aduana es la entrada al mercado común de la Unión Europea, y también tiene otros impuestos. Sin embargo, como hay países más ricos que otros, la contribución a estas instituciones varían mucho. Consideramos también que alrededor de 2/3 del presupuesto son dirigidos a programas sociales y agricultores. Ciertos países pobres dentro de la Unión, entonces, reciben más de lo que contribuyen. Esto podría ser un problema político si, tal vez, llegara a haber crisis económicas sucesivas y líderes populistas ganaran posiciones de liderazgo en algunos países emproblemados y delegitimizan la validez de las instituciones europeas. No sé, tal vez podría ser un problema. Y considerando todo eso, vamos al impacto. La Comisión Europea es una institución peculiar. Por un lado, parece ser un foro para la tecnocracia europea, siguiendo órdenes de líderes de países que conforman el Consejo Europeo. Pero por otro lado, las decisiones que se toman ahí se supeditan a los deseos de muchos países, llegando inclusive a incidir en sus presupuestos nacionales. Esta contradicción quedó clarísima con la crisis económica del 2009, donde la situación pasada por Grecia y posteriormente Italia, España y Portugal puso en apuros a toda la Unión. Uno de los grandes temas aquí sería la imposición de la austeridad. Alemania, Holanda y otros países del norte creían firmemente que, aunque sí debían apoyar a Grecia, no podían abrir la puerta a que Grecia abandonara sus responsabilidades sobre los problemas fiscales endémicos que ya tenía. Es por esto que impulsaron una frugalidad intensa, obligando a los países deudores a recortar sistemas de salud, educación, hacer reformas laborales, etc., ya que no les permitieron imprimir más dinero. Tenían que sacarlo del dinero que ya tenían actualmente. Hay analistas que deducen que esta discusión de la frugalidad sin apoyos es parte del debate entre una cultura de trabajo protestante del norte de Europa contra una católica del sur, pero otros dicen que era más una cuestión de diferencia de economías, instituciones e industrias. 3 instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que son un conjunto bautizado como la Troika, fueron los principales creadores de las medidas de recuperación económica. Y esto resultó en un golpe a las fibras muy sensibles de varios sectores de la población europea. Además de estas ansiedades nacionales, vale la pena mencionar el rol fundamental del Eurogrupo. Si tuviéramos que definirlo, The Economist lo define como un club de pelea ministerial. Es un exclusivo conjunto que abarca a los ministros de finanzas de la Unión Europea. Sin embargo, su opacidad y falta de rendición de cuentas, al punto que nunca generan minutas de sus juntas, genera un tremendo malestar. Para unas personas, este tipo de actitudes y trabajos comprueban que sus países habían perdido autonomía y ya no podían decidir sobre su destino si estas élites en Bruselas decidían por ellos. Otros se sentían abandonados a las vicisitudes de la globalización y los cambios de las cadenas de producción. Esto preparó el terreno para el fortalecimiento de populistas euroscépticos, algunos buscando reformar a la Unión Europea y otros buscando abandonarla, y poco a poco llegaron más al Parlamento Europeo y a gobiernos nacionales. La crisis migratoria de Siria en 2015 solo exacerbó este problema, añadiendo tintes xenofóbicos e islamofóbicos a los discursos del populismo. Y cabe recalcar que durante estos años la principal preocupación de los ciudadanos de Europa, según encuestas realizadas para medir el desempeño de las instituciones europeas, era la migración. Entonces llegamos al 2016, una prueba de oro, el punto álgido del populismo en Europa, coronándose en la nueva crisis política europea que es el Brexit. Vamos a explicarles el Brexit. El Reino Unido tuvo elecciones en 2015, donde el líder del Partido Conservador, David Cameron, prometió que convocaría un referéndum para decidir la permanencia del país en la Unión.
Esto por motivos políticos, claro. Había un partido más pequeño al alza, llamado el Partido por la Independencia del Reino Unido, liderado por Nigel Farage, que abogaba duramente contra la institución internacional. Entonces, siendo ya primer ministro, David Cameron decide negociar nuevos términos de membresía para su país, los cuales serían activos después de que los británicos votaran por permanecer en la Unión. Excepto que el grupo anti-Unión Europea, apoyado por Cambridge Analytica y otros populistas, hizo una campaña muy eficiente. Entre todos los argumentos para salir de la Unión, destaca que el Reino Unido contribuye más de lo que recibe de la Unión Europea. Y finalmente, el 52% de los votantes votaron para salir de la Unión Europea en 2016. E inmediatamente llegó el caos. David Cameron renunció al no lograr la permanencia británica en la organización. Muchos analistas temían que más países decidieran replicar el ejemplo de los británicos, y líderes pro-Brexit creían que el caos y el peso económico y político de su país resultarían en concesiones y una salida rápida. Pero eso no pasó. Los 27 países restantes de la Unión Europea lograron unirse, y en una estrategia para darle la salida al Reino Unido. Este Frente Unido es lo opuesto a lo que sucedió en Londres. La conservadora Theresa May toma el mando, convoca una elección con la intención de ampliar su mayoría y tener más oportunidad de aprobar una salida, pero ¿qué pasó? Lo contrario sucedió. Ahora los conservadores tienen una minoría en el gobierno. Tras fracasar en sus intentos de aprobar un plan, Theresa May renuncia en 2019 y Boris Johnson toma el liderazgo del Partido Conservador. Boris Johnson fue alcalde de Londres y era uno de los líderes pro-Brexit más fuertes. Siendo ya primer ministro, convocó elecciones en diciembre del año pasado y los conservadores tuvieron su mejor resultado desde 1987, la época de Margaret Thatcher. Después, Johnson logra negociar la salida política de la Unión Europea, extendiendo la fecha para tener planes de comercio hasta finales de 2020. Desde enero de este año, el Reino Unido dejó de ser parte de las instituciones europeas, aunque mantiene los acuerdos comerciales. Cabe recalcar que el gobierno de Boris Johnson aún no tiene un plan comercial listo para diciembre, e incluso ha propuesto leyes que romperían acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Viernes Santo que pacificó el conflicto en el norte de Irlanda en los 80. Su mal manejo de la pandemia del COVID-19 ha afectado su popularidad y su futuro no se ve muy brillante. Al final, muchos economistas y analistas predicen que el Brexit seguirá dañando a la economía británica. Ha habido 2 elecciones desde 2016. El gabinete de Johnson ha tenido escándalos de corrupción y de no seguir las propias reglas de la pandemia, y sigue habiendo cambios e inestabilidad política y económica. Mientras tanto, la Unión Europea solo se ha integrado más. Como los introdujimos en el episodio pasado, la crisis del COVID-19 empujó a la integración de Europa. Tras acciones erráticas iniciales que resultaron en brotes masivos en todo el continente, llegó la hora de actuar. En mayo, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentaron un plan con un valor de 500.000 millones de euros para invertir en el desarrollo de otros países. Estos fondos irían a salud, investigación, acciones contra el calentamiento global y otras inversiones a futuro. Esta propuesta del Eurogrupo buscaba apoyar a países más pobres. Sin embargo, los líderes pronto se dieron cuenta que toda Europa necesitaba ayuda, y toda Europa entonces tenía que colaborar. Considerando la experiencia que ya habían tenido países en Europa con la austeridad, es muy comprensible que ningún líder político la quería proponer. Por tanto, aquí sucede la gran interpretación que refuerza la integración económica y política de Europa. Para empezar, el Consejo Europeo decidió que la Comisión Europea tiene el derecho y capacidad de recibir crédito internacional para sus operaciones. Con esta interpretación, la Comisión podría pedir 750.000 millones de euros para un fondo de inversión llamado Next Generation EU, que serán incluidos en su próximo presupuesto de 7 años. Originalmente, 500.000 millones de euros de este fondo serían estímulos fiscales y los 250.000 millones restantes serían préstamos a crédito. Angela Merkel, quien antes había apoyado medidas de austeridad y préstamos rígidos, ahora buscaba estimular fiscalmente a países emproblemados. Sin embargo, hubo oposición a este plan. Para empezar, líderes de países del norte, los frugales, se opusieron a la proporción alta de estímulos en el plan. Liderados por Mark Rutte, primer ministro de Holanda, lograron reducir estímulos y aumentar préstamos. Ahora son 390.000 millones de euros en estímulos y 360.000 millones en préstamos. También, los presidentes más autócratas de Europa, el presidente de Polonia Andrzej Duda y el presidente de Hungría Viktor Orbán, se opusieron a cualquier medida que exigiera el respeto a instituciones democráticas. Al final, este plan tiene el valor de casi 5% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Y claro, si la Comisión Europea tiene la autoridad de pedir prestado, es posible que lo haga otra vez. Ya que entendemos la organización de la Unión Europea y ya entendimos las crisis que se ha tenido que enfrentar,
Vamos a discutirlo todo en el movimiento. Para terminar con nuestra colección de episodios de Europa, tenemos una mula de 3, muy sencillo. 3 puntos a futuro sumamente importantes que tiene que considerar la Unión Europea y 3 discusiones para ver pros y contras. ¿Con cuál empezamos, Andrés? Pues para empezar, yo quiero hablar del pragmatismo que existe en Europa. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchísima gente tenía miedo de que este avance de movimientos populistas fuera a deshacerse de la Unión Europea. Sin embargo, y sorpresivamente, el liderazgo estable de gobernantes que estaban más del lado de centro, ya sea centro-izquierda o centro-derecha, aceptaron la realidad que se han beneficiado de la Unión Europea. Y es que eso es cierto, la Unión Europea ha ayudado a desarrollar un crecimiento económico que no hubiera existido gracias a su mercado común. Si no, tendrían que estar pagando aduanas cada vez que productos cruzaran un país. Sería mucho más difícil invertir dentro de sí mismo. Que no es perfecto, pues no es perfecto. Pero ha sido lo suficiente pragmático para no solo reconocer sus fuertes, pero también aceptar los miedos de la población que tienen. Y eso es lo más complicado, creo yo. O sea, la Unión Europea es una institución monstruosa, con una burocracia enorme, plagada a veces de problemas, entre otras cosas. Mira, Sin embargo, es yo mucho... no diría que es enorme. Porque, ¿No dirías? No, porque es muy es eficiente, sí. Puede ser un poco oscura, sí. Pero la verdad, piensa en el tamaño. Creo que hay como 30.000 servidores públicos de la Unión Europea, que eso no se compara al de un gobierno de un país. Sí, es más que nada en nuestra imaginación lo vemos como algo muy lejano, lo tenemos más cercano a lo nacional y obviamente eso puede hacer que mucha gente se sienta como en el, pues no sé cómo puedo desahogar mis demandas, pero lo que se me hace bien interesante es, esta institución sí ha logrado encontrar cómo estas demandas lleguen de una manera u otra a Europa y vayan tomando con lo que tienen de límites actuales las mejores decisiones que pueden, que es yo creo que lo que se ha ido complicado porque el mundo está evolucionando muy rápido, tienes nuevas situaciones como el populismo, en la que tienes que acceder a tocar temas que típicamente le competían a los países. Sí. Entonces ahora tienes una situación donde tú, en este marco tan limitado que tenías, tienes que empezar a extenderlo poco a poco, pero tienes que negociar con los países. Que es lo que yo creo que no entendemos. Sí, eso es lo que no entendemos muy bien. Pero yo creo que uno de los mejores ejemplos para esto es la de la crisis migratoria de 2015. Es una tragedia lo que ha pasado en Siria y eso es muy triste, pero la realidad es que había muchas ansiedades de la población de Europa sobre la migración de inmigrantes musulmanes de Siria. Y eso era una realidad que se tuvieron que enfrentar. Siguieron lo que la gente quería. Dejaron de apoyar y restringieron actividades de organizaciones no gubernamentales que estuvieran apoyando la fuga de migrantes ilegales en el mar Mediterráneo. Empezaron a poner fronteras en países que ya no estaban en la área de Schengen, que permitían la libre migración entre países. Entonces, sí respondieron a los miedos de la población. Por tanto, con eso me refiero que es muy pragmático, no es idealista y puede entender los miedos y actuar al punto necesario de que se apacigüen. Pero ahí va mi contraargumento. O sea, yo creo que al final ellos solitos se limitaron en su pragmatismo a responder a ansiedades que ya estaban siendo exacerbadas por el populismo de extrema derecha. Llega un momento donde lo que fácilmente pudieron haber hecho, y estoy completamente de acuerdo, es importante darle apoyo a refugiados, que es muy diferente a un migrante, sí, pero tienes que hacerlo de una manera ordenada para que se vayan organizando. Y en ese momento la cooperación dentro de los países todavía seguía muy fragmentada la confianza. Entonces los que realmente estaban buscando integrar a los migrantes y refugiados eran Suecia y Alemania. Pero cuando los abandonan, decide capitular y empieza a apoyar los esfuerzos de Austria, de Hungría, que estaban buscando limitarlo lo más posible. El problema es, no se ha detenido. Entonces lo que ahora necesitan hacer es ver cómo hacer que las personas que están en estos espacios, huyendo de Siria, del norte de África, entre otros espacios, pero se queden ahí. Pero mucho, ¿no? Ha bajado mucho. Sí, pero obviamente lo hacen bajando. No baja porque se haya desincentivado la migración, es porque se les han puesto muchas barreras que atentan contra sus vidas. Y entiendo, por ejemplo, la parte de pues, las ansiedades, pero al mismo tiempo es de lo que hace a la institución democrática de la Unión Europea, el que respeta los derechos de cualquier persona. ¿Hay forma de organizarlo y tenía que haberlo? Sí, pero no estaba en la realidad. Entonces entiendo el pragmatismo, pero ahora que están en un nuevo espacio de confianza en el que puedes representar a Europa o a tu país,
ya vayas a poder integrar de una manera responsable, pero en concierto, que yo creo que es lo que no han podido hacer todavía. Eso sí. Y nada más antes de seguir este tema, si yo me acuerdo bien, sí, el pico de la migración de refugiados de Siria fue en 2015, pero muy pronto ese pico, para empezar, los refugiados sí llegaron a, como dijiste, principalmente Alemania y Suecia, Ujú. pero después la cantidad de refugiados empezó a bajar. Y sí, por las barreras que atentan contra sus vidas, pero también yo creo por las reacciones de la Unión Europea de poner esas barreras en parte para responder a las ansiedades de la población. No estoy Ujú. defendiendo que esas ansiedades existan, nada más el hecho que existieron. Sí, no, y Sí. más que porque ahora Turquía es un tercer país seguro, pero inclusive ese acuerdo con Turquía hizo que ahora Turquía quiera chantajear a la Unión Europea, pero ese es otro tema completamente. Sí, pero entonces ahí yo veo el tema que estabas empezando a mencionar, Diego, que es cómo puedes balancear los intereses de la Unión Europea y balancear el interés de tu país. ¿Cómo puedes representar a Europa y representar a tu país? Es bien complicado porque, por ejemplo, dentro del mismo partido político europeo tienes, por ejemplo, la República en Marcha de Emmanuel Macron, que es según esto, un partido de centro buscando la liberalización, más integración europea y una solidaridad europea mucho más clara, pero también tienes el partido de Mark Rutte, que es un partido de centro derecha holandés muy estricto, muy austero en su manejo económico y al que si le dices yo quiero poder darle más dinero a los países del sur de Europa, se vomita. Entonces llegan momentos donde tienen que poder balancear esos intereses dentro de la misma arena, el mismo espacio que es la Unión Europea. Y no solo eso, el partido de Macron y de Rutte están en el mismo conjunto de partidos. Y los dos, Ujú. claro que tienen preferencias por liberalización económica, pero esa es una meta muy abstracta. De todos modos, las diferencias culturales de cada país siguen existiendo. Sí. Sí, pero aquí va otra cuestión, o sea, las instituciones le dan mucho poder a los líderes nacionales y aunque la Unión Europea puede tomar decisiones que todos deben respetar, sí sigue habiendo ese impacto muy importante de los líderes nacionales. Y es por eso que se está exigiendo tanto que los líderes nacionales también mantengan esta perspectiva europea, pero eso es bien complicado. Y yo la manera en la que lo puedo notar esto es sobre cómo están compuestas las principales instituciones. Tienes el Consejo Europeo que le da un voto a cada líder sin importar la población, sin importar el Sí. tamaño, como un Senado que tiene una cantidad fija de votantes por estado. Ujú. Pero eso está compuesto por el resultado de elecciones nacionales y la formación de un gobierno en cada país. Luego tienes el Consejo de Ministros, que también viene de elecciones nacionales. Luego tienes la Comisión. Y a la Comisión, la gente que es nominada son nominadas por el Consejo Europeo, por los líderes de cada país. Entonces ahí ya tienes 3 de las 4 principales que son encargadas de promulgar leyes y de decidir la dirección de la Unión Europea, que provienen y tienen su mandato en parte, porque de eso vamos a hablar un poco más después, de las mismas elecciones nacionales. El Parlamento Europeo es el único al que la gente vota directamente. Entonces, Ujú. ¿cómo? Ahí es donde yo ya noto una discrepancia por la organización institucional. Es una institución que puede tomar decisiones de todos y que Ujú. todos tienen que acatar, pero a la vez la manera en la que está compuesta le da poder intencionalmente a cada país. Sí, obviamente lo tienes que balancear lo más posible. Y es por eso que es bien importante que esas instituciones están respaldadas en la ley. O sea, tienen o sea, está obviamente en los tratados como el de Lisboa, cómo funciona cada una de las instituciones. El de Maastricht hizo lo mismo. Y es por eso precisamente que se le criticó tanto el Eurogrupo, porque el Eurogrupo es completamente informal. Son juntas en un restaurante en Bruselas y ahí era donde se daba toda la discusión. Y es bien complicado, porque aparte son ministros de finanzas que los meten ahí. Tienes también a representantes de la Unión Europea, pero ya no sabes si estás representando a tu gobierno, si es que vas nada más a representar al gobierno, o si presides el Eurogrupo, también representas al Eurogrupo, o utilizas el Eurogrupo para que tú, como tus intereses nacionales se cumplan, o viceversa. Entonces es una situación muy, muy sensible, y más cuando hablamos de un grupo que se le cuestionó de su falta de transparencia total. No, pues como me estabas contando, Diego, qué tipo de prácticas tenían. Por ejemplo, hay un muy buen testimonio de Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Finanzas de Grecia cuando tuvieron que renegociar su deuda histórica. Yanis lo que criticó fue, a ver, cuando yo llego, las primeras 3 personas en platicar son el director del Banco Central Europeo, el director de una parte del Consejo Europeo que trata toda la parte económica y financiera,
y un representante del Fondo Monetario Internacional. Ellos ya establecen cuál va a ser el ambiente de la discusión y puede ser desde la máxima tensión posible hasta se puede encontrar un acuerdo. Y luego habla el ministro de Finanzas del país en cuestión. La otra cosa es, no se puede permitir nada de contacto. Entonces, por ejemplo, Yanis no podía mandarle por correo sus propuestas a sus compañeros. Esa es una. Dos, nadie tenía ni un texto, ni un papel con datos, ni con estadística. No, tú ibas directamente ahí a ver cómo le hacías para negociar con uña y diente lo que necesitabas. Y por último, Yanis dice que la única junta a la que fue duró 10 horas, pero no se tomó ni minuta, no se tomó nada sobre los acuerdos, nada. O sea, prácticamente no se sabe qué se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo y si lo van a querer proponer en otros espacios o no. Es ahora sí que un club de Toby, o sea, muy oscuro. Y eso es lo que generó estas ansiedades de los euroscépticos que entiendo, de que la Unión Europea es demasiado intransparente y luego le empiezan a añadir más cosas de que si es elitista, X y Y y Z. Entonces aquí empieza esta discusión, que es nuestro tercer punto, de si hay un déficit democrático en la Unión Europea. Yo no que a mí me gusten los movimientos populistas, pero entiendes las ansiedades de la falta de transparencia y la demanda de que se haga más transparente. Porque ahí, Sí. nada más antes de volver al déficit democrático, estás borrando las líneas entre tú como ministro de Finanzas representar a tu gobierno o representar al Eurogrupo por su mismo prestigio. Entonces, eso pues obviamente es muy problemático. Pero sí, el déficit democrático de la Unión Europea. ¿Cuál es un argumento en contra? Por ejemplo, hay gente que dice, a ver, no existe un déficit democrático porque la mayoría de la producción legislativa que se hace en el Parlamento Europeo solamente se limita, bueno, más bien en la Comisión, se limita solamente al 10 o 20% de la toma de decisiones nacionales y si lo toca, son en temas que no son fundamentales para votantes, son cuestiones a lo mucho de cierto porcentaje de los presupuestos y así, no tocan muchos temas de salud ni otras cosas, ahí solo manejan ya después a nivel nacional. La burocracia europea también tiene mayores restricciones en capacidades coercitivas, fiscales y administrativas, porque tiene que pasar por una enorme o sea, una cantidad enorme de personas que luego tiene que contactar a sus representantes nacionales y luego tienes que irte a los locales. Hace que sea un proceso muy lento, pero eso hace que sea muy efectivo, porque cuanto más tiempo se tarda un proceso que tienes que aplicar que sea nuevo, eso significa que más partes están avisadas de cómo va a estar, cómo va a ser la implementación. Entonces, esos son puntos en contra de que hay un déficit democrático, pero a favor. A favor, pues vamos a empezar otra vez con el Eurogrupo. Esto es un espacio de mucha oscuridad, es el típico, es el room where it happened con... Hamilton, sí. Sí, que nadie sabe lo que pasó, pero pasó y salió una decisión de ahí. Y terminan afectando la vida de cientos de millones de personas. Sin un respaldo legal verídico de que justifique su existencia, sin responsabilidades claras, sin transparencia alguna en lo que sucede. Sí. Y luego también, a raíz de eso, tienes el pensamiento en masa de groupthink, que es el sesgo colectivo adquirido por personas que viven las mismas experiencias, han hecho que cualquier opinión disidente o diferencia de perspectiva sea ignorada o rechazada. ¿A qué vamos con esto? Todas estas personas que están en estas instituciones, en muchísimos casos vienen de las mismas universidades prestigiosas y la verdad es que se van rotando de los cargos muy similares. Por ejemplo, la que es ahorita la presidenta del Banco Central, en su momento comenzó como ministra de Finanzas de Francia y luego después se volvió la dirigente del Fondo Monetario Internacional y ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Hay un excomisionado, Juncker, de Luxemburgo, que él antes de ser comisionado, que fue comisionado antes de Ursula von der Leyen, él fue el presidente del Eurogrupo, fue primer ministro de Luxemburgo, fue el encargado de finanzas de Luxemburgo en su punto también. Entonces, es la misma gente que ya ocupa sus cargos nacionales altos, que a la vez viene de las mismas instituciones prestigiosas y vienen concentrados en ciertos países de más potencia dentro de la misma Europa y que se están rotando en los mismos cargos. Entonces, tienen las mismas experiencias y van tomando en base a eso decisiones muy similares en cierta dirección. Y eso es normal, es algo psicológicamente que tiene perfecto sentido, pero que eso también contribuye a este sentimiento en contra del elitismo que puede existir en la Unión Europea. No, pues de hecho ahorita discutíamos
la Enarquía Francesa, que es un caso muy particular de Francia. La Escuela Nacional de Administración, una de las grandes escuelas y universidades de Francia. Prácticamente todo el gobierno francés viene de esa escuela. El presidente Macron fue a la ENA, su primer ministro fue a ENA, su ministro de finanzas fue a ENA. Jacques Chirac creo que también. Jacques Chirac fue a ENA, François Hollande, el presidente antes de Macron, fue a ENA. La ex esposa de Hollande, que fue una candidata a la presidencia en 2007 contra Nicolas Sarkozy, fue a ENA también. Que de hecho ahorita ENA fue un tema de las protestas de chalecos amarillos en Francia, porque se quejaban de que esta escuela creara la clase gubernamental de altos funcionarios públicos, que en parte se justifica, pero por el otro lado también quieres a funcionarios muy expertos, entonces es un balance muy delicado que seguir. A mí me encanta la forma que lo diagnosticó un comentarista francés, que es: la ENA genera grandes y brillantes intelectuales que están completamente desconectados de la realidad. Entonces tiene esos dos. Llega un momento en el que dices: ¿qué decisiones están tomando y con base en qué idea de Europa la están tomando? Entonces, eso también afecta a los símbolos de la democracia, y más cuando lo que más quieren ahorita es pluralismo. Sí, o sea, considerando todo eso, pues obviamente hablamos de las propuestas que tienen que salir de ahí. O sea, por ejemplo, me habías mencionado una. Claro, que hay propuestas también que el Parlamento Europeo pueda proponer y debatir leyes, que claro que cambiaría el rol de la Comisión Europea drásticamente. No podemos decirles cómo sería exactamente ese rol, pero si el Parlamento Europeo tiene más poder, eso centralizaría el poder en un Parlamento elegido directamente por votantes, que tendría muchísimo más poder de darle una figura a la Unión Europea en general. Entonces, por un lado, también le estás dando poder a la gente de votar por sus candidatos, pero por el otro lado, también estás dándole más poder a la Unión Europea sobre las instituciones nacionales. Entonces, es otro tema muy importante. La Unión Europea va cambiando poco a poco y poco a poco. Hay veces que va tomando una dirección hacia donde se fortalece, que eso yo creo que ha sido un triunfo muy importante de la Unión Europea. Yo me imagino que si un sistema democrático grande se va a caer en estos años, va a ser Estados Unidos, no la Unión Europea. Porque los mismos populistas de ultraderecha y ultraizquierda, que aunque sí han logrado ganar ciertos lugares y escaños en sistemas políticos nacionales y en el Parlamento Europeo, ya ninguno de ellos apoya salirse de la Unión Europea. Ya vieron lo que pasó con el Reino Unido, no necesitan salirse de ahí. Buscan reformarla o tal vez debilitarla, pero ninguno está apoyando la salida. No, y aparte a veces eso es radical. Sí. Nadie quiere ser yo también hice un Brexit considerando lo que le está pasando al Reino Unido. Yo creo que también se va a empezar a integrar cada vez más políticamente a la Unión Europea, y creo que deberían hacerlo para que empiecen a desarrollar mecanismos de solidaridad, y así poco a poco sí puedan realmente responderse con responsabilidad, que era pues una de sus grandes debilidades y lo mencionamos en el episodio pasado, pero también que realmente se den cuenta de cómo crear esta identidad europea. Pues sí implica un diálogo, y no solamente de la gente que le va a la ENAC o a las diferentes grandes universidades. Al final, como dijo en algún momento Jean-Claude Juncker, lo que nos hace europeos es algo que nos conecta desde el granjero en Lituania al estudiante de Maastricht al trabajador informal en Italia. O sea, todo eso nos hace europeos. Y esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Arrio. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales a @efecto_don. Estamos disponibles en YouTube y donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.